Buen día a todos, una nueva propuesta radial, aquí estamos con Avi Ayala, un nuevo programa de radio, realmente con mucho aire latinoamericano, ¿no? Sí. Hoy, el otro día el martes pasado estuvimos por tierras catamarqueñas y justamente también latinoamericanas, porque hablaban del Maela, todo el movimiento agroecológico y su lucha por la protección de las semillas nativas y criollas, pero... Vamos ahora a un tema también, la verdad, que muy movilizante en las tierras de Centroamérica. Vamos a El Salvador. Nos vamos a El Salvador. Y aquí nos está visitando una queridísima compañera. Ella se va a presentar, nos va a decir quién es. Hola, buenos días a todos y todas. Soy Francesca Mata, soy salvadoreña. Y me mudé hace 1 año y medio a la Argentina para estudiar en la Universidad de Buenos Aires la maestría en Políticas Sociales, que dicho sea paso, es una muy buena opción educativa. Qué bueno, enlazando acá, ¿no? Los pueblos hermanos de Latinoamérica. Claro, hablar de políticas sociales en la región latinoamericana es sumamente interesante y venirlo a estudiar a un país que es pionero en ese tema es importante para mí. Bueno, bienvenida. Francesca. La verdad que estamos con muchas ansias de que nos compartas la realidad de tu país y cómo también las confluencias con nuestro país, los diálogos, las luchas en conjunto y también las reivindicaciones en conjunto, ¿no? De nuestros mártires. Hace poco fue la beatificación de Monseñor Romero, ¿verdad? Sí, hace poco y para ponerlo en contexto con... las personas, con la audiencia que nos escucha esta mañana, quisiera compartir que Monseñor Romero en la Argentina también está visible de forma muy tangible cuando ustedes van a hacer la visita guiada en Casa Rosada, sí. A la par de José Martí, la imagen que está es la de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y como muchos recordarán en las noticias, en el último viaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Papa, el obsequio que llevó al Papa era un retrato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Sí, ¿acá en Paraguay? Sí. ¿Cuándo fue el encuentro en Paraguay o el último? No, la última visita que ella hizo hasta el Vaticano. El Vaticano, sí. Mira. Y eso para mí fue sumamente significativo como salvadoreña y como una persona que se identifica con la lucha de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, porque habla mucho de un gobierno que también se identifica con esos ideales de luchar por la justicia social, de luchar por los derechos humanos y denunciar la impunidad y buscar la justicia para todos y todas. Y contanos las repercusiones, digamos, de este mensaje, de esta lucha justamente de Monseñor Romero. ¿Cuáles han sido los alcances? Que bueno, obviamente muchos en tu país en la realidad hoy, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera contarles un poquito de quién fue Monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador. Sí, contanos. Él en 4 o 5 palabras es conocido como la voz de los sin voz. Él justamente trabajaba desde la iglesia, desde su fe cristiana, por la reivindicación de los más pobres. El sacerdote Yacuría, que también fue asesinado para la época de la guerra civil en El Salvador, decía que ciertamente con Monseñor Óscar Arnulfo Romero Dios pasó por El Salvador. O sea, su mensaje era tan grande porque Monseñor Óscar Arnulfo Romero denunciaba muchas cosas que yo voy a tratar de resumir en 3 para contárselas de forma más acotada. Y Monseñor Romero fue asesinado justamente por denunciar el hambre que se vivía en ese momento, justo antes de que empezara la guerra, la sangre de las personas salvadoreñas que eran asesinadas por el gobierno militar de ese momento, el régimen, claro, que era quien debía de justamente protegerles, y la impunidad. O sea, Monseñor Romero, en su búsqueda de la justicia, denunciaba la impunidad de aquellos que estaban cometiendo esos crímenes y graves violaciones a derechos humanos. Por esto es asesinado el 24 de marzo, de 1980, y eso crea una gran repercusión en todos aquellos que domingo a domingo seguían sus homilías y se informaban a través de sus homilías. Las homilías de Monseñor Óscar Romero eran transmitidas por la radio YSAX, que era la voz panamericana, y quisiera destacar que Monseñor en muchas de sus homilías empezaba hablando del contexto latinoamericano y empezaba hablando de la patria grande y después hacía una acotación a nuestra realidad salvadoreña en esa situación, en un momento en que toda Latinoamérica estaba
siendo flagelada por dictaduras. Por dictaduras militares, claro. Sí, sí. Mirá, ¿no? Su perspectiva también, digo. Sí, era una perspectiva sumamente visionaria y sobre todo una perspectiva que no muchos sacerdotes se animaban a seguir, digamos. Monseñor Óscar Romero fue acusado de subversivo y él siempre desmentía esa situación diciendo que, que si era subversivo decir la verdad, pues entonces sí. Había que hacer un análisis, digamos, porque lo único que él hacía era ciertamente denunciar en un momento donde no existía libertad de expresión. Entonces, me gustaría como poner en la mesa eso, es decir, sus homilías, más allá de la primera lectura del Evangelio, la segunda lectura del Evangelio, eran una denuncia a lo que estaba ocurriendo en el país cuando nadie más quería denunciarlo y cuando nadie más tampoco podía denunciarlo porque no habían medios de comunicación que se prestaran para eso, lo cual es típico de dictaduras o típico de... Sí. Es interesante comparar esto que estás contando con la situación actual en Argentina, donde algunos dicen que hay una dictadura y que no hay libertad de expresión. Claro. ¿No? Sí, y de hecho, fíjate que con lo que vos decís, Monseñor Romero, también hacía una denuncia a los medios de comunicación, a las calumnias que hacían, a las acusaciones que hacían, porque él decía que era terrible cómo se aprovechaban de lucrarse, tergiversando la información y manipulando la información a conveniencia de unos pocos. Claro. Eso es interesante cuando este hombre hace estas denuncias en 1975, en 1979, y como vos dijiste ahorita, siguen vigentes. O sea, los medios de comunicación prácticas siguen en manos de unos pocos y siguen siendo algunos medios más medios de desinformación, digamos, claro, que de otra cosa. Manipulación, ¿no? Sí. La verdad que era, bueno, nos contaba justamente, nos estabas presentando a Monseñor y algunas como que reivindicaciones que vos querés también compartir con la audiencia. Uno era estas prácticas, ¿no? De la misa como un acto político realmente. Yo lo veo así, de compromiso con el pueblo. Sí. Y el pueblo latinoamericano. Sí, justamente, él sí que se separaba mucho de decir que era un acto más de estar él con el pueblo y no le gustaba mucho utilizar la palabra política. Por eso yo me limitaría, pero era porque él era pastor de una iglesia, digamos, claro. O sea, y su idea de hacer estas denuncias era el sentir con el pueblo y de esa perspectiva denunciarlo. Ahora, cuando Monseñor es asesinado, una de las homilías que más hacen eco es cuando él llama al cese a la represión, y lo dice con todas las letras, y estaba diciendo cese a la represión por parte de un gobierno que vulneraba los derechos humanos de su población. Sí. Una cuestión que es sumamente grave para mí es el hecho de que Monseñor Romero en ese momento, en el 79, en el 80, denunciaba la impunidad y buscaba la justicia para esta gente, y hasta el día de ahora a él no se le ha hecho justicia. Es decir, fue beatificado, pero su causa y las recomendaciones de la Comisión Interamericana para la Defensa de los Derechos Humanos siguen sin cumplirse. Ajá. La Comisión de la Verdad, para cuando terminó la guerra en El Salvador, señaló como autor intelectual del magnicidio de Monseñor Óscar Romero a Roberto Abuizón, fundador del partido de derecha en El Salvador, del Partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena, y uno creería que este partido habrá pedido disculpas, que habrán quitado como máximo líder a esta persona, pero no. Ese partido sigue existiendo y el líder sigue siendo el mismo. Exacto. Entonces me suena eso. Entonces, claro, esto te llama a la reflexión y decir, bueno, quiere decir que no hemos avanzado mucho en términos de justicia. Evidentemente que la conciencia social, la conciencia crítica que Monseñor Romero quería despertar en algunos, sigue adormecida. Y ese partido está integrado por las élites económicas, militares, digamos, de tu país. Sí, yo no militares en este momento, pero sí por económicos. Claro, es un partido de derecha, fue el partido que gobernó durante 20 años y es el partido que echó a andar todas las políticas neoliberales en el momento en que el consenso de Washington
Claro, nos impone a toda Latinoamérica hacer como estas política. reformas de vender todo, de despojarnos de todo y de dejar... El programa de ajuste estructural, digamos. Sí. Claro, un programa que compartimos y que nos identificamos a Argentina y Latinoamérica en general. Claro. Entonces, sí, este es el partido del que te estoy hablando. Y es grave porque, es decir, el mensaje que están dejando a su juventud, incluso a la juventud que milita para con ellos, es: tenemos un líder que es señalado por la Comisión de la Verdad como autor intelectual de un homicidio, de un magnicidio, de un pastor, reconocido a nivel latinoamericano y a nivel universal, y nosotros seguimos venerándolo. Y vamos cada año a su tumba y cantamos un himno, y ese es el ejemplo que seguimos. Entonces, eso habla mucho de la derecha que está presente en El Salvador, digamos, lo cual es grave y es denunciable. ¿Y ese partido tiene medios de comunicación también a su disposición? En puridad no, digo, en el partido no aparece como dueño, claro, no aparece pero en cuestiones fácticas y de hecho, por supuesto, sí, los medios de comunicación están controlados por un sector económico que justamente es el que sigue desinformando a la población. Los 2 periódicos más fuertes de El Salvador siguen sin pagar impuestos. Y sobre eso, qué bueno que lo mencionaste, porque quería destacar que estos medios de comunicación, uno de ellos en ese momento se prestaba para poner anuncios en su periódico que decían: haga patria, mate un cura. Entonces, vos decís, estos periódicos siguen existiendo y siguen existiendo bajo un esquema del lucro. Es decir, voy a publicar, si me pagás porque publique haga patria, mate un cura, pongo eso, y ahora, no sé, si les piden que publiquen cualquier cosa, seguramente lo harán. Habla mucho de la ética de un medio de comunicación. Sí. Medios bastante salvajes, se escucha, no, es una cosa increíble que se pueda publicar un aviso de ese tipo. Claro, sí. ¿Y cómo han avanzado los movimientos sociales de ahí, digamos, en relación a esta, como vos decís, justamente a profundizar esa reparación? Bueno, nosotros acá toda la iniciativa de memoria, verdad y justicia, allá qué grupos o ha habido iniciativas en comunes con nosotros también como país. Sí, sobre eso, nada, sí hay esfuerzos de la sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos por reivindicar la memoria histórica del país, pero ciertamente no existe un compromiso gubernamental como en el caso de ustedes, que es toda una política de memoria, una política de recuperación de la memoria histórica, del derecho a la verdad. Lamentablemente nosotros no la tenemos en cuestión institucionalizada, exacto. Es una cuestión que todavía se va luchando, pero nada, igual les comento más adelante. Sí, hay procesos. Francesca, tenemos que ir a un corte, pero nos quedamos con vos un ratito y volvemos. Seguimos charlando. BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. Incluite en el arte. Una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas como herramienta de inclusión. Por www.bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso. Te esperamos todos los martes a las 13:30 horas. Hay mucha gente, pero, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. BCN Radio, Cultura Federal. Bueno, seguimos aquí, seguimos con la presencia de la compañera salvadoreña de tierras caribeñas, tierras de nuestra Centroamérica querida, Francesca Mata. Ella, como saben, es estudiante de políticas sociales, también es abogada, no quiere decirlo mucho, pero es abogada y realmente muy comprometida con los derechos humanos de la patria grande y del mundo. Gracias. Nos estabas contando esta interesante, la verdad, y apasionante historia y del legado y los aportes, ¿no?, de Monseñor Romero. Sí. Y bueno, y justamente también tú nos contabas que te sorprendía, no te sorprendía, pero gratamente reconocías el avance de las políticas en derechos humanos aquí en Argentina. Sí, es algo que de lejos, cuando uno escucha a personas argentinas, le digo con todo el cariño y respeto porque amo este país, cuando
hacen quejas quizás, y uno dice, bueno, están en un oasis en comparación con el resto de Latinoamérica. Claro. No todos hemos podido avanzar de la forma en la que ustedes han hecho, que ciertamente habrá cosas que sean mejorables, pero en cuestión comparada, si se quiere, son un punto de referencia. Sobre eso hace poco hablaba en una reunión, una oportunidad de diálogo que tuve, respecto de en El Salvador los avances en la política de memoria, que era justo lo que estábamos hablando hace poco, y bueno, en El Salvador, a diferencia de ustedes que pudieron derogar la ley de obediencia y debida y punto final, en El Salvador la ley de amnistía sigue estando vigente. Una ley de autoamnistía, es decir, la hicieron los autores de los crímenes de lesa humanidad, de las graves violaciones a derechos humanos, que siguen optando a cargos públicos, que siguen siendo votados por la población, por alguna parte de la población, sí, por supuesto, mientras que hay otra parte de la población que abiertamente va a una radio comunitaria, se planta y señala al diputado tal, fue el causante de la masacre que me dejó sin todos mis familiares. Es decir, en ese sentido hay un estancamiento, digamos, no ha habido mucho avance, porque claro, cuando el Estado es acusado por organismos, no es acusado, es señalado, es llamado la atención por organismos de derechos humanos internacionales como la Corte Interamericana, como la Comisión Interamericana, el Estado, a diferencia de los gobiernos anteriores, sí reconoce, digamos, la responsabilidad estatal. La reconoce y ese es un avance que no teníamos hasta hace muy poco, que comenzaron un gobierno, digamos, más progresista, de izquierda. Pero no basta con reconocer la responsabilidad estatal. Sí. Y eso lo decíamos, señor Romero, no basta con la buena voluntad. Es decir, necesitamos acciones más concretas. No basta con que el Estado venga y diga que asume la responsabilidad, pero no puede hacer más nada por la ley de amnistía. Es decir, necesitamos un Estado que se empodere y que haga todo lo que tenga que hacer para derogar esa ley. Juicio, castigo, ¿no? Justamente claro. Juicio, castigo, reparación de... lo que pasa es que la sociedad salvadoreña todavía, lamentablemente, no tuvimos una reconstrucción del tejido social que permitiera hablar del derecho a la verdad o a la justicia, como vos dijiste, de castigo, digamos, y esto, porque el castigo está mal visto. Es decir, en El Salvador nos han querido enseñar que, la ley de amnistía se llama Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz. Claro, es decir, o sea, hay que olvidarse para que las cosas puedan seguir funcionando. Claro. Bueno, una línea que aquí también estuvo presente, está presente. Sí, está presente. Todavía. Y se intentó en su momento. Bueno, claro, sí. En nuestra sociedad. Sí, tal cual. Es decir, sí, yo comprendo que son procesos, pero la guerra civil salvadoreña no está tan alejada históricamente de la dictadura que ustedes tuvieron. Es decir, están ahí, fueron contemporáneas. Sí. Entonces, hablar de que aquí yo he tenido la oportunidad de ir a escuchar juicios en Comodoro Pi, a escuchar alegatos y a escuchar cómo se están sentando en el banquillo de los acusados a los responsables de estos crímenes, te digo, me da alegría por parte de estar acá y poderlo vivir, pero sí genera cierta indignación, cierta resistencia para lo que está pasando en mi país, digamos, y en muchos países latinoamericanos, o sea, esta no es una realidad solamente en El Salvador, pasa en México pasa en Guatemala, digamos, entonces... Sí, bueno, nosotros igual tenemos una derecha que se disfraza de gestión, ¿no? Gestión eficiente y apolítica, y que en realidad lo que quiere es volver con el garrote neoliberal, obviamente, ¿no? Y entonces, y es una derecha que ha crecido, hay que reconocerlo, lamentablemente, ¿no? Pero por eso que es bueno que vos, que venís de otro lado y ves cómo está funcionando la cosa en Argentina, hagas esta comparación, ¿no? Realmente hemos avanzado bastante. Sí, realmente, te digo, son un referente a nivel latinoamericano del avance y la apuesta de un proyecto nacional que reivindica los derechos humanos de la población, que lo pone en la mesa, y no solo en temas de memoria histórica, es decir, en derechos económicos, sociales y culturales, le apuestan también a eso, no es únicamente derecho a la verdad, van más allá, van toda la gama de derechos humanos,
en la horizontalidad y en la universalidad que eso representa, digamos. Esperamos seguir avanzando. Claro, por supuesto, tiene, creo yo, eso mucho que ver con el empoderamiento de las organizaciones sociales, claro, o sea, esto de unidos y organizados, es decir... y otros también. Y otros, sí. Claro, sí. Y varios otros. Sí. Y otros movimientos. Justo estuvimos hablándolo con los movimientos campesinos. Claro, de hecho, yo no me refería al movimiento, perdón, quiero aclararlo. Sino me refería a un concepto, a una idea. Un concepto de articulación de todo un movimiento que se une para reclamar algo. Sí, es como decir, un sector popular, ¿no? Que resiste y avanza en esos cambios. No se entiende. Claro, como una sociedad civil que exige cambios que vayan de abajo hacia arriba, con propuestas que van desde adentro para adentro, digamos, y no propuestas que vengan desde la exterioridad a querer cambiar cuestiones que afectan a cierto sector de la población. Así es. Es interesante esto que decías de Monseñor Romero, que no le gustaba la palabra política, digamos, ¿no? Pero en realidad su compromiso político era tan profundo que le costó la vida. Sin hablar de política uno puede hacer, sin decir política, uno puede hacer una política muy fuerte. Sí, ¿no? Absolutamente. Yo particularmente sí comparto lo que dijo Ali, o sea, lo quería aclarar porque él era enfático en sus homilías en decir, no lo estoy haciendo desde una cuestión política, ni económica, ni nada, lo hago desde el sentir humano, ¿no? Claro, y desde la visión una visión cristiana. Él retomaba mucho lo dicho en Medellín y en Puebla, que es una teología cuando de la liberación. Claro, que y tampoco decía tampoco decía no lo decía en puridad, pero cuando vos lees sus homilías vos decís, aquí hay algo, aquí hay una vuelta de la iglesia que se compromete con los sectores más empobrecidos y con reivindicar estas injusticias que mantienen a estos sectores en condiciones de pobreza. Entonces, sí, no lo decía, pero al leer en sus homilías por ahí uno capta, claro. Uno captaría, yo me atrevería a decirlo, pero... Y aquí te preguntaba, me dio curiosidad, ustedes como estudiantes, ¿hay un colectivo con la embajada, vienen haciendo actividades, Francesca? Como para ver cómo qué otras acciones están planteando en la agenda o... Fíjate que sí, hay una asociación de estudiantes salvadoreños que muchas actividades no hacemos, pero nos sumamos a la marcha de Ni Una Menos, acá, porque hace mucho, sí, bueno, y creemos que era una cuestión que nos une a El Salvador y a Argentina y a toda Latinoamérica en general, es decir, reivindicar los derechos de las mujeres acá y en El Salvador era algo importante para nosotros y participamos como asociación de estudiantes salvadoreños. Luego la embajada hace poco recibió una invitación para hablar sobre Monseñor Romero, mártir, de las luchas emancipatorias latinoamericanas, y fue algo que convocó el Partido Solidario, el Frente para la Victoria. Estuvieron dos periodistas de la Radio Nacional y un sacerdote cuyo nombre justamente lo he olvidado, pero es una persona, digamos, muy comprometida, de estos sacerdotes ejemplares que vivieron en la época de la dictadura haciendo resistencia. Y bueno, para mí, como decía, es sumamente importante y gratificante el saber que hay medios de comunicación en Argentina que se interesen por poner en agenda el tema centroamericano, particularmente el tema salvadoreño, y que nos inviten a poder internacionalizar la vida y obra de un hombre que realmente dejó huella por El Salvador y yo creería que por el mundo. Bueno, nos alegra mucho que hayas venido hoy. Te invitamos en otra ocasión. Otro programa, hoy, bueno, viste que como se dice vulgarmente, el tiempo es tirano. Hoy en fue la radio. Una introducción fue como una introducción, pero muy, muy buena. Sí, te vamos a invitar, se me ocurren nuevos programas para justamente hablar de políticas sociales, que ese es un tema que te interesa, y podemos ir para poder profundizar. Y bueno, nos vamos a ir con un tema de Silvio Rodríguez que es muy pertinente y que eligió Francesca, ¿no? Sí, ahí está, te lo regalamos entonces. Gracias. A este tema, regalamos también a la audiencia este tema que está dedicado al Salvador y por Silvio Rodríguez, y se llama El tiempo está a favor de los pequeños. Así que vamos a escuchar. Que sea verdad. Y nos despedimos, ¿sí? Aquí con este tema ya nos despedimos. Muchas gracias, Francesca. La verdad, un gusto escucharte y tenerte aquí entre nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Avia Yala, somos de acá. Avia Yala, somos de acá.
El tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados. El tiempo está a favor de buenos sueños y se pronuncia a golpes apurados. El Salvador y el tiempo, la suma del coraje, se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. La noche se enriquece de secretos. La oscuridad del mundo es compañera, preparadora del duro esqueleto. Que deberá nacer del alba nueva. Las sombras de las calles son cómplices del día, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y Rocky y los demás están atentos. Con la absorta pupila de lo eterno. Dando voces de amor a cuatro vientos. Y apurando las ruinas del infierno. El Salvador desborda las cúspides del mundo, y colosal se eleva y borda con 1000 estrellas farabundo. Y colosal se eleva y borda con 1000 estrellas farabundo. Y colosal se eleva y borda con 1000 estrellas farabundo. Y colosal se eleva y borda